Amén. De su programa, Una Experiencia con Dios. Muy contentos, muy gozosos de poder una vez más compartir con cada uno de ustedes, amén, en este programa, ya que en cada uno de nuestros programas, pues, podemos escuchar, amén, experiencias totalmente diferentes, experiencias maravillosas, porque verdaderamente todo buen cristiano tiene que vivir de las experiencias, pero sobre todo experiencias, amén, frescas, no solamente las experiencias pasadas, sino frescas, porque eso es lo que nos hace a nosotros, pues, tener sentido, ¿no?, en este camino y poder seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante con la ayuda del Señor. Gracias damos al Señor porque puedo decirle que, pues, día a día me da las experiencias que mi vida necesita, amén, porque sin esas experiencias nuestra vida no tendría sentido y estaríamos igualmente vacíos, huecos, pero cuando Dios se mueve, Dios se glorifica, Dios responde nuestras oraciones, cuando oramos, nos acercamos a Él y sentimos su presencia maravillosa que nos toca, que nos quebranta, podemos decir con gozo y alegría, es que Dios es un Dios real, un Dios maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Y en esta oportunidad tenemos la grata participación del reverendo Luzardo Perdomo, supervisor en México. Amén. Él estará con nosotros en esta tarde compartiéndonos sus experiencias desde sus inicios hasta el día de hoy, cómo es que Dios, amén, pudo obrar en su vida, levantarlo hasta el día de hoy y seguir, amén, corriendo en esta carrera. Y en esta oportunidad quisiera invitar a Miriam con palabras de saludo. Adelante, Miriam. Amén. Muchas gracias, Charito. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en su programa, Una Experiencia con Dios. Nos sentimos muy contentos de poder estar nuevamente en sus hogares y poder compartir las experiencias que Dios les ha permitido pasar en todo este tiempo a grandes hombres y mujeres de Dios que a lo largo de todos estos meses, desde que iniciamos este programa, nos han venido compartiendo sus experiencias. Y como decía Rosario el día de hoy, estamos muy contentos porque tenemos la participación del reverendo Luzardo Perdomo, supervisor del Movimiento Misionero Mundial en la República de México. Estamos muy contentos porque el pastor Luzardo tiene experiencias muy preciosas que el Señor le ha dado en el transcurso de su vida cristiana. Y queremos invitarle, pastor, a dar unas palabras de saludo en este momento. Gracias, hermana Miriam. Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana Charo también. Y Dios bendiga al hermano Daniel. Dios le bendiga. Gracias, hermana. Primero quiero darle gracias a Dios y a ustedes que se han tenido esa gentileza de poderme invitar a su tan prestigioso programa lindo que ustedes tienen. Yo lo veo a veces y me gozo. Cuando han tenido grandes hombres de Dios y es una bendición ese programa que Dios les ha dado o nos ha dado también. Muchas gracias, hermana Miriam, hermano Charo, Dios le bendiga, hermano Daniel. Para mí es el privilegio el poder estar con ustedes en esta tarde y poderles compartir a ustedes esas experiencias bonitas por las cuales uno ha pasado. Por algo la Biblia dice, bueno, no refiriéndose a mí, pero refiriéndose en la Biblia a aquellos grandes hombres de Dios, vastos en conocimiento y ricos en experiencia. La Biblia los llama ancianos y le dice, ante el anciano inclinará la cabeza. Esto da a entender que la persona de mucha experiencia tiene muchas cosas preciosas que enseñarnos y nosotros de asimilarlas. Muchas gracias, hermana Miriam, hermana Charito, muchas gracias, hermano Daniel, por esta participación. Adelante. Gloria al nombre del Señor. Amén. Una vez más le damos la bienvenida al pastor Luzardo Perdomo a su programa Una Experiencia con Dios. Amén. Esperando que la audiencia se mantenga conectada con, aleluya, con el programa. Amén. Y es más, pueda invitar a otros a conectarse para que así puedan recibir la bendición de Dios al escuchar estas experiencias, amén, que yo sé que van a ser de gran bendición. Pero antes de continuar o dar inicio al primer bloque de preguntas, quisiera leer en el Salmo 119, verso 9 y 10, dice así la palabra del Señor:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Palabra de Dios. Bueno, pues poder decir también que el pastor Luzardo pues tuvo el conocimiento de Dios en su juventud. Amén. Pudo conocer al Señor y pues inmediatamente Dios tuvo que cogerlo y prepararlo de una manera así rápida, inmediata, porque Dios tenía propósitos con su vida. Amén. Tuvo que pasar momentos de luchas, de dificultad, momentos de batalla, momentos muy difíciles, también como joven. Amén. Así que tú que me estás escuchando, jovencito, no pienses que tú eres el único que tienes batallas, aún estando en los caminos del Señor, porque aún los que estamos en este camino también hemos tenido luchas, hemos tenido batallas, pero lo más importante es que Dios siempre ha estado con nosotros para podernos ayudar, para podernos sacar de las dificultades y así poder ver su gloria y la manifestación poderosa de su mano de misericordia en nuestras vidas. Por eso es que hasta el día de hoy estamos aquí todavía alabando a Dios y dándole gracias a Dios por sus maravillas. Es podemos ver también en estos versículos de este salmo maravilloso que pues el pastor en su juventud, como decía, conoció al Señor. En su juventud Dios también le dio hermosas y gratas experiencias que lo marcaron y que nunca podrá olvidarse, y que hasta el día de hoy pues Dios está allí con él, usando su vida, haciendo una hermosa labor en un país tan lejano, amén, pero que allí Dios lo preparó para ese lugar, Dios lo capacitó con quizás muchos años de anticipación y pues realizando una hermosa labor. Y sobre todo, como dice aquí el Salmo, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, buscándolo toda su vida, con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra, Dios hizo un milagro en su vida. Porque en aquel momento que él se sentía en angustia, pues hasta no deseaba ni la vida, Dios se hizo presente en su vida, Dios lo guió, Dios lo llevó al lugar correcto para poderlo conocer y sobre todo para salvarlo, para que desde ese momento él pudiera ver la vida de una manera diferente y ya no quizás quitarse la vida, sino al contrario, ahora amar la vida, buscar al Señor con todo su corazón, y así una bendición para muchas almas, muchas vidas a las cuales él ha podido compartir y llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza. Qué maravilloso es Dios cuando hace una obra en nuestras vidas. Dios hace maravillas. Amén. Así que también lo puede hacer contigo, hermano, hermana, que me escuchas. Ponte en las manos del Señor. Busca a Dios con todo tu corazón, porque ese fue también, podemos decir esa palabra, ¿no? El secreto que tuvo el pastor Perdomo, de buscar al Señor desde sus inicios, horas y horas, buscando el rostro del Señor, preparándose allí en la presencia de Dios para una labor que a lo mejor ni él nunca lo pensó, pero estaba en los propósitos de Dios. Por eso, qué bueno es cuando nos ponemos en las manos del Señor para que Dios haga la obra y nos guíe a ese lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora vamos a dar inicio al primer bloque de preguntas que lleva como título Un encuentro con Jesús. Amén. Pastor, usted nació en un hogar rodeado de muchas comodidades, pero con ausencia o con la ausencia completamente total del cariño y del amor. Amén. Creció también sumergido en la soledad de su corazón, con una necesidad profunda de sentir que alguien lo amaba o lo amara. Bajo estas circunstancias, usted deseó acabar con su vida, pero no tuvo el valor para realizarlo. Dios lo estaba guardando, como decía hace unos instantes, porque tenía el propósito de darle una nueva vida,
¿Puede compartirnos cómo es que Jesucristo lo salvó? Gracias, hermana Charito. Gracias, hermana Miriam. Sí, hermana Miriam, yo nací en un hogar inconverso. Mi padre ateo. Mi padre, un hombre ateo teórico. Digo teórico porque realmente ateo no hay. El que dice ser ateo es que presume ser ateo porque en algo tiene que creer y de hecho creen en algo. Mi padre era un ateo teórico. Él, según sus capacidades mentales, decía que no había Dios. En un hogar de mucha abundancia, yo me levanté en un hogar donde todo sobraba, abundancia, pero en mi hogar, aunque había todo en abundancia, en mi hogar era un hogar frío, un hogar seco, muerto, frío. Allí no se sabía ni qué era amor. Nunca supe yo lo que era un beso de mi padre, un beso de mi madre, de ellos hacia mí o de mí hacia ellos. Nunca. A mí me daba pena darle un beso a mi padre y ellos no inspiraban tampoco eso. Mi padre vivía en continua discrepancia con mi madre y todos los días sacaba una pistola que tenía, se la colocaba en la cabeza a mi madre y le decía: te voy a quitar la vida. Te voy a quitar la vida, era la palabra más común que salía de los labios de mi padre. Yo estaba pequeño, yo tenía por ahí unos 14, 15 años y era un adolescente. Cuando yo miraba a mi madre ser ultrajada verbalmente y aún físicamente, yo decía: yo quisiera crecer para poder hacer algo, por lo menos acabar la vida de mi padre, que maltrata físicamente a mi madre y verbalmente. Así que yo me fui levantando con mi corazón lleno de odio, lleno de amargura, de rencor. Yo respiraba odio. Yo salía por la calle a la edad de 15, 16 años, con el cabello bien largo, y si alguien se quedaba mirándome, yo lo blasfemaba inmediatamente porque odiaba que me miraran, pero andaba por la calle. Entonces yo me levanté en un odio terrible. Un día, a eso de las 6, 7 de la noche, recostado en un poste de la luz, yo pensé, me gustaría quitarme la vida. Yo no puedo vivir si no hay amor, no hay cariño. Yo observaba una familia vecina de mis padres o vecinos nuestros que eran demasiadamente pobres, pero esa era una familia que se daban bocados, se besaban, se abrazaban, se consultaban las llegadas, las salidas, se comunicaban para dónde iban, de dónde venían, y me parecía como tan lindo ese hogar. Yo decía: pero son pobres, pero tienen amor. Nosotros tenemos en abundancia, pero no tenemos amor. Yo dije: me voy a quitar la vida. Intenté, tomé un cuchillo y me quise quitar la vida. Me dio miedo, me dio pánico quitarme la vida. Y yo dije: seré tan desdichado que no puedo ni quitarme la vida. Comencé a andar por la colonia, por el barrio, y nunca en mi vida, jamás en mi vida, pasando más de, no sé, algunas 1000 veces pasando por la puerta de ese lugar, nunca había visto la iglesia. Pero ese día vi un poco de gente en la calle y el templo estaba lleno. Eso fue en la ciudad de Villavicencio, Meta. Es una ciudad, la capital del departamento del Meta. Eso es a 2 horas de Bogotá, 2 horas y media de la capital colombiana. Y entonces yo vi el culto, yo me hice en la puerta y comencé a mirar a esa gente, cómo cantaba tan bonito, cómo se reían. Me pareció tan agradable. El otro día volví, pero no entraba. Entonces, el sábado, que era culto de jóvenes, pues yo escuché que era culto de jóvenes, yo no sabía qué era esto. Yo me hice en las bancas de atrás. Yo conocí a una familia cristiana cerca de mi casa que cantaban coros y todo. Y por cierto, a mí me gustaba un coro de aquel entonces. Le estoy hablando de 1970, entre el 70 y el 72, que yo comencé a tratar de ver las cosas de Dios. Cantaban un coro antiguo que se llamaba Varones Galileos. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando? A ese Jesús que subió al cielo, así volverá.
Y entonces yo me hice en las bancas de atrás, me escondí detrás de algunos 20, 30 hermanos de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Les repito, estoy hablando entre el 70 y el 72, que no habían en Colombia sino algunas 25 iglesias en todo Colombia. Yo me hice atrás, el pastor que estaba dirigiendo levantó la mano y me dijo: joven, vamos a cantar un coro a elección suya. Yo era un joven amargado, sufrido, adolorido, resentido, pero tenía orgullo, era orgulloso, era jactancioso. Yo trataba de vestirme lo mejor que se podía, era un hombre petulante. Entonces yo levanté la mano y le dije: ¿se habla de mí? Dijo: sí, un coro a su gusto. Y yo rapidito, para no quedar atrás de esos 20, 30 hermanos que habían, yo le dije: varones galileos. Y entonces cantaron el coro, y ahí me pareció como muy lindo ese pastor, como muy agradable. Era un anciano como de algunos 65 años, y entonces me pareció muy agradable. Al terminar el culto, antes de terminar el culto, el pastor hizo un llamamiento y me dice: joven, ¿usted no quisiera ser pastor? Cuando me dijo: usted no quisiera ser pastor, yo no sabía qué era eso. Simple y sencillamente yo miraba al pastor allá, bien encorbatadito, bien arreglado, y yo dije: yo sí quiero ser pastor, le dije, sin saber qué era. Así que yo pasé adelante. ¿Usted quiere ser pastor? Yo dije: yo quiero ser pastor. Yo no quiero ser evangélico, yo quiero ser pastor, sin saber qué era. Así que me dijo: si quieres ser pastor, repite esta oración. Y me hizo repetir la oración. Al terminar el culto, me abrazó el pastor todo cariñoso y me dice: hijo, si usted quiere ser pastor, yo lo voy a preparar. Y yo le dije: claro, yo quiero ser pastor. Dijo: y además de prepararlo, lo voy a llevar por muchas ciudades para que conozca. Usted va a ser famoso. Yo hablo de un muchacho de 16 años, más o menos, entre 15 y 16. Así que al terminar el culto, yo le dije: pastor, entonces, ¿qué debo de hacer para ser pastor? Y mi pastor me dice: bueno, primero tiene que orar por lo menos 3 y 4 horas diarias y leer la Biblia por lo menos 2 horas diarias. Yo que no sabía orar, yo que no tenía Biblia, y me dice esa receta tan fuerte. Entonces yo fui a la casa, me quité mi ropa y me puse otra ropa y me regresé a la iglesia y le dije: bueno, voy a comenzar la tarea. Vengo a orar las 2, 3 horas sin saber orar. Yo fui, me arrodillé en el templo, en la oscuridad, y yo comencé a orar en mi ignorancia, en toda mi manera de ser. Tenía por ahí 1 o 2 días de convertido. Yo comencé a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser pastor. Yo no le decía nada más. Yo quiero ser pastor. Y pasé por lo menos 2 horas diciéndole: yo quiero ser pastor. Y yo le decía en mi ignorancia al Señor: Señor, yo quiero ser pastor, pero yo no quiero ser un pastor común, yo no quiero ser una persona normal, yo quiero ser un hombre de Dios, como dice mi pastor, un pastor grande, en mi ignorancia. Y de pronto yo comenzaba a llorar ahí en la plataforma sin saber por qué llorar. Lloraba y sin saber por qué era lo que yo estaba pidiendo. Cuando yo estaba orando mis 2, mis 3 horas y leyendo la Biblia, yo terminaba mi oración y me iba para la iglesia, para mi casa, mi apartamento, cerraba la habitación, abría la Biblia, yo abría la Biblia y cerraba bien mi apartamento, que nadie me viera, y en voz bajita yo comenzaba, porque yo creía que ya iba a ser pastor con eso. Yo abría la Biblia y comenzaba y decía en voz baja: Dios les bendiga, hermanos. O sea, yo comenzaba a hacer lo que mi pastor hacía. Dios les bendiga, hermanos, me es un placentero estar con ustedes, abran la Biblia. Y los regañaba: por favor, abran sus Biblias en tal parte. Y leía un texto y yo comenzaba a hablar. Y cuando yo comenzaba a hablar solo, encerrado, que nadie me viera, de pronto yo comenzaba a llorar y caía al piso llorando. Me levantaba, me secaba y seguía con el mensaje. Ahora vamos a hablar de tal parte. Y así pasaron los días. De pronto mi pastor trágicamente cayó en el pecado de adulterio. Cuando mi pastor cae en el pecado de adulterio, yo quedé en bancarrota. Yo dije: bueno, ahora ni voy a ser pastor, ni voy a conocer a Colombia por ningún lado. El nuevo pastor que llegó tomó la juventud que habíamos, algunos 15 jóvenes que habíamos, comenzó a capacitarnos, a prepararnos. Y así comenzó mi ministerio. Me asignaron
un campo blanco que llamamos en Colombia, o una célula, o no sé cómo la llamen en el Perú, no recuerdo cómo es que lo llaman, bueno, un campo blanco, un anexo, gracias, un anexo. Y yo comencé a predicar en un anexo, y algo peculiar que había en ese anexo, que habían como unas 20 personas, pero cuando yo llegaba a predicar, porque asignaron a un primo mío que es pastor todavía el día de hoy, a él y a mí, cuando yo llegaba al culto, porque él iba un día y yo iba el otro, yo iba un día y él iba el otro, cuando a mí me tocaba, se llegaban por ahí unas 10, 15 ancianitas, a mí no me escuchaban sino las ancianas, pero cuando llegaba mi primo que tocaba guitarra, no iban sino los jóvenes, así que yo me levanté en medio de ancianos, gracias a Dios. Así comenzó mi conversión, hermanos. 1972 ya le entregué mi vida a Cristo, y entre 1972 le entregué mi vida a Cristo, me mandé a bautizar en agua, y en 1974 me presentaron como pastor laico en la ciudad de Neiva, Huila, en una convención del Movimiento Misionero Mundial. Gracias. Mi primer bloque. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, realmente nos gozamos por esas hermosas experiencias. El pastor Luzardo tuvo una experiencia personal a una tierna edad. Y qué hermoso es que el Señor utiliza diferentes recursos para atraer a aquellas personas que tienen hambre y sed, porque yo sé que el Señor vio el corazón del pastor Luzardo, que él en el fondo de su corazón, él deseaba conocer a Dios, él deseaba el amor que no pudo obtener lamentablemente en medio de su hogar, pero el Señor salió a su encuentro y el día de hoy es un gran hombre de Dios y nos gozamos por ello. Vamos a pasar ahora sí al segundo bloque que dice, quiero que me bautices, Señor. Pero antes de eso, quiero dar unos cuantos saludos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Tenemos a nuestra hermana Lola Castillejo desde España. Dice, Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga a mi hermana. Nuestro hermano Rob Molina dice, Dios le bendiga a mis amados hermanos. Saludos cordiales desde Rockingham. Creo que es Carolina del Norte, los Estados Unidos. Carolina del Norte. Ok. Sí, pastor. La hermana Laura Loaiza dice, Dios le bendiga, siervos del Señor. Qué hermosas experiencias y testimonios para bendición de nuestras almas. Que Dios Todopoderoso siga usando sus vidas grandemente. Nuestra hermana Luisa Fernández Vélez dice, Dios le bendiga grandemente al pastor Luzardo y también a las conductoras del programa desde España. Nuestro hermano Pascual Adrián Pizarro dice, Dios le bendiga, pastor Luzardo. Nuestra hermana Rosa Liberato Portal dice, buenas tardes, amadas hermanas. Nuestra hermana Marisheika Hermosa dice, Dios le bendiga, amados siervos del Señor. Saludos desde Puerto Presbiterio 34, desde la selva del Perú. Claudia González dice, pide oración por mi padre Baldomero González, que se encuentra con falla renal. No se preocupe, mi amada hermana, al término del programa el pastor Luzardo estará haciendo la oración por todas las bendiciones. Gloria al Señor. Nuestra hermana Rosy Pereda dice, muchas bendiciones, mis amados pastores, que el Señor los guíe siempre. Saludos desde Trujillo. Les pido sus oraciones por mi vida espiritual. Gloria al Señor. Vamos a continuar, pastor, con el segundo bloque y dice en Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Al observar, pastor, la manifestación del poder de Dios, usted comenzó a nacer en usted el anhelo profundo de recibir la promesa del Espíritu Santo. Su constante clamor era, quiero que me bautices. En cierta oportunidad,
A través de un sueño, el Señor lo visitó. ¿Puede compartirnos, pastor, la experiencia que usted tuvo sobre la llenura del Espíritu Santo? Sí, claro, hermana Miriam, muchas gracias. Sí, una vez que yo me convierto a Cristo y una vez que ya me recibo el bautismo en agua, llegó un nuevo pastor, el pastor Alejandro Vega, era un maestro en la palabra en aquel entonces, 1973, ya para el 73. Entonces, nuestra iglesia, que era pequeña, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Villavicencio, tenía por ahí unos 30 miembros, pero esa iglesia antiguamente tenía un brillo terrible, era una iglesia de oración, de ayuno. Hermano, no sé, el Espíritu Santo desde temprana edad en mi vida nos metió ese anhelo profundo de orar. Había una anciana que tenía algunos 85 años, la hermana Sara Ortiz. Ella, yo tenía mucha empatía con ella porque ella le gustaba la oración y ella pasaba por la puerta de mi casa todos los días a las 4 de la mañana y me golpeaba en la puerta. Yo me levantaba y para la iglesia a orar con ella. Y yo miraba cómo mis hermanas hablaban en lengua y profetizaban. A mí comenzó a gustarme ver cómo danzaban, hablaban en lengua, profetizaban. Mi pastor comenzaba a predicar en el púlpito. Era un hombre como de 1,80, 1,90 de alto. Él había sido ilustrabota, limpiador de zapatos. Era un hombre ignorante en cuanto a la letra. Escasamente sabía firmar. No sabía casi leer, no sabía casi escribir, pero era un hombre usado por Dios terrible. Él comenzaba a predicar desde el púlpito y de pronto lo tomaba el Espíritu Santo y lo levantaba por encima de toda la iglesia y lo llevaba a las bancas de atrás a darnos mensajes en imposición de manos. A mí me gustaba todo esto. Yo decía, ay Dios mío, ayúdame, yo quiero tener el bautismo en el Espíritu Santo. Yo comencé a pedirlo, y un día tuve que viajar como a 2 horas a pie y en el momento en que salí de mi casa yo comencé a pedirle al Señor, bautíceme en el Espíritu, y comencé a llorar las 2 horas de aquí para allá y las 2 horas de para acá. Cuando yo llegué ya era hora de culto y yo venía con los ojos que no podía ver de tanto haber llorado. Me arrodillé a llorar y fue solo llorar. Me senté a escuchar el mensaje y era llorar, que el pastor me dijo, mijo, arrodíllese, siga orando de rodillas, y en puras lágrimas, pura llorando, bautíceme, bautíceme. Ese día llegué yo a mi casa después de haber llorado por lo menos unas 4 o 5 horas, que no sé por qué lloraba. Yo solamente le pedía el bautismo al Señor, pero no sé ni por qué yo lloraba, ni de dónde sacaba tantas lágrimas. Es más, yo con lo orgulloso, petulante, arrogante que yo era, para mí llorar, que una persona me viera, eso era como una bofetada. Pero yo no cesaba de llorar, yo no podía dejar de orar y de llorar. Me acosté a dormir y un compañero de trabajo que estaba al pie, al despertar en las horas de la mañana, me dice, Luzardo, ¿qué fue lo que le pasó a usted anoche? Le dije, ¿por qué? Me dice, porque usted comenzó a hablar en otro idioma, y en otro idioma, y en otro idioma que yo no le entendía, y usted duró como 1 hora hablando en otro idioma. Y entonces yo dije, ay Señor, ¿será que me bautizó en el Espíritu Santo mientras yo dormía? Eso era un sábado. El domingo llegué a la iglesia y comenzó ese culto lleno de la gloria de Dios. Oh, hermanos, esos cultos antiguos, le estoy hablando 73, 74, cuando la gente era entregada, su pasión era la oración, su pasión era la búsqueda de Dios, su pasión era el bautismo en el Espíritu Santo. No era la carne, no eran las pasiones juveniles. Y yo recuerdo que estaba en pleno culto y todo el mundo comenzó a hablar en lengua, a danzar, ese grupito de algunos 30. Y de pronto yo salté como un balón y comencé a hablar en otras lenguas, y hablar en otras lenguas que yo no me podía detener. Al terminar el culto, mi pastor me dijo, hijo, te bautizó el Espíritu Santo. Oh, hermanos, de ahí en adelante comenzó una etapa diferente a mi vida. Ese joven medroso, ese joven pusilánime, ese joven cobarde, ese joven
trató de perder el miedo y ya comencé yo a enamorarme más de Dios, a la búsqueda de Dios. Pero qué importante es el bautismo en el Espíritu Santo. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, joven, anhele el bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo y recibiréis poder. Esa palabra recibiréis poder significa, esa palabra putraira, esa palabra poder significa unción, poder. Dice, y me seréis testigo. Esa palabra testigo en el original significa mártires. Para poder ser martirizado, para poder soportar el martirio, el Señor le dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén y sean investidos del poder del Espíritu Santo, y cuando ustedes sean llenos del Espíritu, entonces me seréis testigos. Como quien dice, no pueden resistir una tortura si no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, y es algo real. No podemos atravesar el valle de sombra de muerte mientras no tengamos la investidura del poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Gracias, hermana Miriam y hermana Charo. Dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Qué importante, amén, es quebrantar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma en la presencia de Dios para pedir a Dios lo que necesitamos. Y qué mejor que esa llenura del Espíritu Santo, porque el joven que se entrega al Señor, que comienza en esta carrera, entiende cuán importante es recibir ese poder del cielo para nuestras vidas, amén, porque cuando nosotros nos involucramos en la obra del Señor, entendemos que es muy necesario para ir a los hospitales, para ir a los penales, para estar en las calles entregando un tratado, en los aires libres. Qué importante es recibir esta investidura del poder de lo alto, amén, qué maravilloso es Dios. Continuando con el tercer bloque, que lleva como título, Unidos en la voluntad de Dios. Pastor, desde que usted se convirtió, siempre quiso hacer la voluntad de nuestro Dios. Sí. Y en cierta oportunidad, su pastor le dijo que se preparara para un ministerio definido, pero necesitaba una compañera para poder desarrollar ese ministerio, trabajando, amén, en la obra del Señor a tiempo completo. Y allí es donde usted conoce a la que hoy es su esposa. Compártanos su experiencia del enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Gracias, hermana Charito. Bueno, ya ahí, hermano, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, los pastores antiguos, hermano, eran muy celosos, no le daban participación a cualquiera. Así puede ser que lo miraran como lo miraran, ellos mismos dirigían, predicaban, ellos mismos cantaban, ellos mismos hacían todo. Así que yo en la iglesia, yo era un joven que era inactivo totalmente. Más bien le daban participación a otros porque tocaban guitarra, tocaban instrumentos. Yo no tocaba guitarra, es más, yo era un muchacho iletrado, yo no tenía estudio. Así que un día, un matrimonio de nuestra iglesia viaja de Villavicencio a un pueblo que se llama El Líbano, Tolima. Era como a unas 10, 15 horas en bus en aquel entonces. Y mi pastor, después de que llega ese matrimonio allí a vivir, me llama y me dice, Luzardo, se quiere levantar una nueva iglesia en el Líbano, Tolima, y hemos pensado en usted. Así que cuando él me dijo a mí, yo quedé frío, quedé frío, como dicen los gringos, quedé frisado. Porque yo era un muchacho, primero yo era penoso, hermana Miriam, hermana Charito, hermano Daniel, yo era una persona sumamente penosa. Yo era de las personas que me ponía a hablar con alguien y yo hablaba con la cara agachada porque yo no resistía la mirada de nadie. Me ponía colorado. Entonces yo miraba que mi pastor era un gran hombre de Dios, que él no sabía qué era la pena, era un auténtico sinvergüenza, él no sabía qué era la vergüenza.
no sabía qué era la pena. Yo decía, Dios, yo no puedo ser pastor. Así que yo quedé frío, yo quedé frisado. Me arrodillé a orar y cuando yo estaba orando, el culto se desarrolló y llegó una hermana y me colocó las manos encima y en profecía me pegó un grito y me dice, mi siervo, te necesito en mi obra. Cuando ella me dijo así, mi siervo, te necesito en mi obra, yo mentalmente, no verbalmente, mentalmente, yo le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo salir a la obra porque tengo demasiados obstáculos, soy penoso, soy iletrado, no sé tocar instrumentos, pero yo le hablaba mentalmente al Señor y ella me contestaba, yo sé quién eres, pero así te necesito y yo te voy a usar, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, soy yo el que voy a hacer la obra, no eres tú, ¿vas o no vas? Y yo volví, le contesté al Señor mentalmente, no verbalmente, le dije, Señor, no voy. Y volví al Señor por tercera vez y me dijo, vas porque te necesito. Porque yo soy tu Dios y yo te voy a usar, te voy a respaldar. Comenzó a decirme unas cosas maravillosas que hasta el día de hoy algunas se han cumplido y otras se están cumpliendo. Así que me puso las manos en el pecho y me dijo, ¿vas o no vas? Y yo dije, Señor, tú sabes que yo soy penoso. Me da pena hablar con los hermanos, con las hermanas. Yo no sirvo para llamarle la atención a nadie, pero yo le oraba mentalmente, no verbalmente. Entonces me dijo, vas porque yo te necesito y si no vas, te voy a quitar todo lo que tienes. Y cuando él me dijo así, inmediatamente vino a mi mente mi padre, mi madre, mis hermanos, mi vida, vino todo a mi vida y entonces yo me encogí ese día, me coloqué mi cabeza entre las piernas y le pegué un grito y le dije, Señor, yo voy, Señor, yo no te puedo negar mi vida, yo te entregué mi vida, tómala, pero solo te pido una cosa, Señor, úsame, yo quiero que tú me uses, pero que me uses de una manera especial, yo no quiero ser un hombre común. Si has de ser un hombre común, mejor déjame aquí en la banca. Quítame la pena, enséñame, Señor, a hablar. Enséñame a hablar, dame inspiración. Cuando yo le dije al Señor eso, hermano, el Señor me dijo, yo voy a trabajar contigo. Yo te voy a moldar, yo te voy a hacer. Porque yo te necesito. Yo sé quién eres y te necesito en mi obra. Yo me quedé ahí enrollado en mi cabeza en las piernas. Y yo decía, ¿qué vas a hacer, Señor, con este hombre miserable? Este hombre que no sabe hablar, que no es letrado. Este hombre que no sabe nada, Señor, que es muerto de pena. Cuando yo me levanté en las rodillas, hermano, de llorar una cantidad de rato, hermano, de humillarme en su presencia, mi pastor me tocó y me dijo, vamos a un campo blanco, a un culto, acompáñeme. Terminamos el culto, hermano, y cuando terminamos, veníamos de camino con un grupo de hermanos, y una hermana se me arremó y me dice, Luzardo, tuve una experiencia con Dios anoche. Y yo le dije, ¿qué tuviste? Me dijo, yo te vi con una maleta en la mano. Te vi con una maleta en la mano. Una maleta de cuero vieja. Y te vi que usted se despedía de todo mundo. Entonces, y la mujer comenzó a hablar en lengua y me dijo, es el llamado que estoy haciendo. Ve al Líbano, me dice, me habló claramente y me dice, sin saber que yo iba para el Líbano, me dijo, ve al Líbano, que te necesito en ese lugar. Perdónenme, hermanos. Así que, hermanos, yo me le presté a mi pastor, nos fuimos con mi pastor. Mi pastor llegó allí a la ciudad, habían 2 personas. Mi pastor predicó en una iglesia presbiteriana, me presentó como pastor que yo iba a ser el pastor del movimiento misionero. Hicimos el primer culto con 2 personas.
Él y un músico, mi persona, 5 personas, me presentó como el pastor de ese lugar. Me dejó ahí quieto. Yo estaba acostumbrado a mis perfumes, a mis lociones, a todo esto. Y yo le dije, pastor, y cuando me falte algo, ¿yo qué hago? Me dijo, no, mijo, usted no haga sino una llamadita y le llega el pedido. Yo dije, bueno, entonces aquí me voy a dedicar a orar, a ayunar y a buscar la gente, evangelizar. Me uní con esta hermana, con esta mujer de edad, y comenzamos a evangelizar. Como al mes teníamos como unas 20, 30 personas, un grupito. Se llegó la convención, yo llegué a la convención, busqué a mi pastor porque había prestado dinero para ir, necesitaba dinero para regresar y para comprar unas que otras cositas de mi uso personal. Me le arrimé a mi pastor, yo bien humildecito, le dije, mi pastor, necesito que me ayude con el pasaje de regreso y el de venida, y a comprar algún desodorante, alguna cosita. Mi pastor, que era un hombre alto, se quedó mirándome y me dice, ¿por qué me pides? Yo le dije, porque su merced me dijo a mí que si me faltaba le pidiera. Se quedó mirando, me dijo, contésteme esto, ¿quién te llamó a la obra, yo o el Señor? Yo le dije, el Señor. ¿Quién te está respaldando, yo o el Señor? El Señor. Me dijo, entonces, ¿por qué me está pidiendo a mí? Vaya, aprenda a ser un hombre de Dios, aprenda a depender de Dios. Y me pegó un santo regaño que yo quedé avergonzado. Y yo dije, ay, padre, y ahora para el pasaje de regreso. Un hermano pastor que vivía como a 3 horas, que había llegado a su iglesia, me llevó y así fue como yo regresé al sitio de trabajo. Mi esposa estaba asistiendo a culto, ella era una joven estudiada en ese entonces, el bachillerato, 6º de bachillerato aquí en Colombia, era lo máximo que podía tener una persona. Le estoy hablando de 1974, 1975, el que tenía lo que llamamos aquí en Colombia bachillerato, era una persona estudiada. Mi esposa iba con unas amigas al culto, y ella comenzó a asistir a culto, de pronto las amigas no volvieron, ella siguió asistiendo a culto, se convirtió a Cristo, se mandó a bautizar, siguió asistiendo a la iglesia. Yo venía de un noviazgo tóxico, yo había tenido un noviazgo tóxico cuando estaba en Villavicencio, así que yo había quedado purgado. Yo dije, nunca más volveré a tener novia, de hoy en adelante la próxima muchacha que sea mi novia va a ser mi esposa, me voy a dedicar a buscar a Dios hasta lograr mi objetivo. Cuando yo ya tenga el objetivo en mis manos, entonces pensaré en matrimonio. Tenía 20 años en ese entonces. Así que mi esposa comenzó a asistir a culto. Aquí decimos, en Colombia decimos a una mujer blanca de ojos azules, la llamamos mona. Es una palabra muy normal aquí en Colombia decirle a la blanca de ojos azules mona. Yo sé que en Perú la palabra mona es un gorila, un chimpancé, pero aquí en Colombia una blanca de ojos azules se le llama mona o mono. Es una palabra muy linda aquí en Colombia. Entonces una hermana me dijo, Pastor Luzardo, mire la monita aquella, ¿cómo lo mira usted? Yo dije, no, yo no quiero novia. Yo llevo 4 años de pastor aquí, lo que menos quiero es un noviazgo. Amado, yo tenía una iglesia de 20 personas y era una iglesia de la mayoría eran ancianos. Mis entradas eran totalmente poquitas. Yo ayunaba todos los días con un colaborador que tenía. Y ayunaba todos los días, no porque me gustara ayunar todos los días, porque me tocaba obligatoriamente, porque no tenía que comer. La iglesia no daba lo suficiente para los 3 golpes que decimos en Colombia, las 3 comidas. Así que yo ayunaba hasta las 4 de la tarde y yo le decía al compañero que me ayudaba, váyase por este lado y yo me voy por este lado a ver a dónde Dios tiene misericordia y nos dan de comer. Yo llegaba a veces a una parte y ya había llegado mi colaborador. Así que mi vida fue tremenda en el comienzo. Yo recuerdo que en una ocasión una ancianita me hizo un caldito, un consomé para alimentarme, una anciana de algunos 66, 70 años, y con mucho cariño me decía, le voy a hacer un caldito, mi pastor. Y el caldito que hizo, el consomé, le echó tanta sal que con una sola cucharada usted quedaba frío, la taqueó de sal. Entonces yo le dije a mi compañero, yo le dije, hermano, yo no me puedo comer esto porque tiene mucha sal. Entonces yo le dije a la ancianita para que le echara agua, ¿y sabe lo que hizo la anciana?
en lugar de echarle agua, le echó azúcar. Ya se pueden imaginar la clase de comida que se convirtió esto. Así que con mucho respeto, mientras la anciana se fue para la cocina, yo me tapé la nariz y comencé a cucharear, como decimos en Colombia, porque no podía sostener porque se me regresaba. Así que llegó la que es mi esposa, la hermana Nayelix, llegó a culto, se mandó a bautizar, comenzó a tomar Santa Cena, comencé a ver las cualidades totalmente diferentes al noviazgo tóxico que yo había tenido 5 años atrás. Yo la miré a ella muy dulce, muy cariñosa, muy amigable, muy tratable. Vi que era una persona de un estrato humilde. Entablamos una charla amorosa, una relación, ella cuidándose, yo también cuidándome. Nos casó el pastor Enrique Centeno bajo una pobreza increíble, increíble. Pero a mí me habían enseñado que el que hallaba esposa hallaba el bien y alcanzaba la benevolencia de Jehová. Y había leído en la Biblia que mejor eran 2 que 1, que tenía el mejor paga 2 que 1. Yo dije, bueno, pues si te recibe mejor paga 2 que 1, yo me voy a casar porque voy a recibir mejor paga. Así que yo me casé, hermanos, y teniendo el primer mes, mi esposa quedó embarazada. Teniendo el embarazo en el primer mes, le estoy hablando de 1978, me casé en 1978, me casé hace 42 años. Hace 42 años contraje matrimonio y teniendo 8 meses de casados o 7 meses, ella embarazada, subimos al Instituto Bíblico Elim, a la ciudad de Neiva, Huila, y allí en la ciudad de Neiva, Huila, mi esposa bien embarazadita con 8 meses de embarazo. Nosotros sin 5 centavos no teníamos una moneda, ni para el instituto, ni para comer. El pastor de aquel entonces, José Muñoz, el pastor José Moya, el pastor el hermano Luis M. Ortiz, que fue mi pastor de Apocalipsis y Daniel, comenzaron a ayudarnos. Nos graduamos en el Instituto Bíblico, regresamos al sitio de trabajo, tuvimos el primer hijo en la pobreza más grande. Terminó los 40 días y otra vez mi esposa embarazada, terminó los 40 días, otra vez embarazada, terminó los 40 días, otra vez embarazada. Entonces, hermano, como no sabíamos que la planificación era pecado, se me vinieron los 4 hijos detrás el uno del otro. En resumidas cuentas, tengo hoy, para la gloria de Dios, 42 años de casado, tengo el día de hoy 65 años de edad, mi hijo menor tiene 40 años y todos son intelectuales, gracias a Dios, con sus carreras totalmente definidas. Uno de ellos es pastor y los otros me ayudan aquí en la iglesia para la gloria de Dios. Tenemos un matrimonio maravilloso, con 4 hijos, 2 nietos, y podemos decir, después de 42 años, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero quiero terminar diciéndole esto. Yo me casaba el día sábado de 1978. 1978, el 7 de diciembre de 1978. Me casaba el 8 de diciembre por lo civil. Y antes de casarme, yo me acuerdo tanto que le tenía tanto pánico al matrimonio y a la pobreza por la cual yo estaba viviendo, que me encogí en la puerta del templo, me fui a ayunar el día antes del matrimonio y llorando, bañado en mis mejillas de lágrimas, le dije al Señor llorando: Señor, mañana me voy a casar. Estoy enamorado, pero no sé si esa mujer me va a soportar el resto de mi vida o yo a ella. Ya teníamos el vestido, teníamos las fiestas, teníamos la comida, teníamos las tarjetas de invitación, teníamos quién nos iba a casar, teníamos la cita en el juzgado, teníamos todo. De acuerdo tanto que me cogí, yo comencé a llorar: Señor, háblame. Yo he predicado miles de veces que tú tienes oídos y oye. Estoy en el momento más crucial de mi vida. Háblame si me caso o no me caso. Si me dices que no, no me importa las tarjetas, no me importa las invitaciones, no me importa todo lo que hayamos gastado. No me caso si tú me dices que no. Y si me dices que sí, te daré siempre la gloria y me casaré. Y estaba yo llorando ahí cuando me tomó el Espíritu Santo a mí mismo
y tomó mi boca y me dijo: mi siervo, en lo que has comenzado a hacer, hazlo, porque es mi voluntad. Yo comencé a llorar, pero yo pensé: ¿seré yo el que hablé o sería Dios el que me habló? Y estaba en ese dilema cuando entró una mujer, una hermana de la iglesia nuestra, ahí mismo, una anciana, que no sabía que estaba llorando porque el templo tenía como 20 metros de fondo. Ella no sabía lo que yo estaba orando. Comenzó a danzar, apenas entró, me puso las manos en los hombros y me dijo las mismas palabras que yo dije: mi siervo, en los que has comenzado a hacer, hazlo, porque es mi voluntad. Oh, hermano, cuando esa mujer me dijo eso, yo me levanté, pegué un grito y yo quería arrancar a correr a buscarla a ella, que ya estaba en el pueblo, porque ella era una mujer del rancho, de una finca, de una chacra, como es que dicen en Perú. Y yo quería arrancar y buscar y decirle: Yelix, el Espíritu Santo nos confirmó el matrimonio. Así que el otro día, hermano, era el día del matrimonio civil, el día sábado 8 de diciembre. Me casaba por lo civil y me casaba por la iglesia. Tomé un perfume grandote que tenía, me bañé con él por todos lados de la alegría y me fui, hermanos, penetrado, feliz sabiendo que me iba a casar en la voluntad de Dios. Hermanas, este matrimonio ha perdurado por 42 años. Y gracias a Dios, no quiero decirle que no haya discrepancias entre nosotros, sí las hay, porque no hay un matrimonio súper 100% feliz. Pregúntenle al matrimonio de Adán y Eva y verá que no fue tan placentero. Adán y Eva tuvieron que ver la triste miseria de ver que Caín mataba a Abel, ver un hijo muerto, y luego Adán y Eva ver la expulsión de Caín. Así que vieron ese dolor, esa tragedia, la vivieron en el hogar. Amados, Dios les bendiga, me siento feliz. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué hermosa experiencia realmente hemos estado escuchando, pastor, que el Señor es el que le dio su compañera hace 42 años. Y qué hermoso es ponerse en las manos de Dios. Amado hermano, amigo, que hoy estás escuchando este testimonio, que puedas tener esto presente en tu vida. Dios conoce el corazón del ser humano y Dios es el único que conoce el futuro. Si tú encomiendas el futuro tuyo en las manos de Dios, Dios te dará lo mejor. Yo creo, mire, qué hermosa experiencia que tuvo el pastor el día anterior a su boda, el clamar con todo el corazón porque él entendía que su futuro estaba en juego y él tenía que estar seguro que era Dios el que estaba dirigiendo su vida, porque después de la conversión de un creyente, pues saber con quién uno se va a casar es la decisión muy importante, y tener presente la voluntad de Dios es imprescindible, es estar seguro que es Dios el que está en el asunto. Y qué hermoso es que hoy lo ha bendecido con 42 años de matrimonio. Qué hermoso, pastor. Felicidades, que ya estará pronto a cumplir sus 43 años, porque ya el 8 de diciembre dice su aniversario. Aliste el regalo, hermana Miriam, hermana Chavito, aliste el regalo. Amén. Ay, gloria. Mínimo, hermana Miriam, mínimo una leche de tigre, una leche de pantera. Así, la leche de tigre peruana es muy buena. Así que con chicharrón y con una Inca Cola. Ah, por supuesto, sabor peruano, pastor. Gloria a Dios. Lo tiene ganado, pastor, del programa de... Gracias, pastora. Tenemos que prepararnos, pastor, venga. Es que tiene que venir el pastor ya pronto. Hay que ir a Perú, muy precioso, lindo. Perú es especial en todas las áreas. No lo digo por adularlos porque esté en el programa, Dios sabe que es verdad. Perú en todas las áreas es espectacular, es maravilloso. En lo espiritual, de la manera como ustedes llevan el evangelio en las iglesias, es hermoso. Ver vestir esas mujeres, ver vestir esos caballeros,
la manera como ustedes se entregan a Dios. Son la 1 de la mañana, todavía están en el culto a esa hora. Ay, Jesús de Nazaret. Ustedes son entregados para Dios. En otros países, sin hablar mal de nadie, pero hay otros países donde son las 8 de la noche, 8 de la noche, y ya están cerrando la iglesia. Así que solamente saludan al Señor. Yo he estado en el Perú varias veces y son las 11 de la noche y el culto no ha comenzado. Y le entregan a uno a predicar a las 11, 12 de la noche. Y yo he dicho, pero padre, a esta hora todo el mundo está dormido. No, olvídese. Todo el mundo está receptivo, precioso. Perú es especial. Y en cuanto al prototipo, en cuestión de geografía, Perú es hermoso, lindo. Lima, increíble. Ir a la Herradura, eso es espectacular. Olvídese. Cambia el tema porque me dan ganas de viajar. Yo creo que ahora mismo, sí. Pastor, va a tomar sus maletas. Lo que pasa es que el pastor tiene ganas de viajar porque está próximo a su aniversario de boda. Son 42 años. Sí. 42 años, hermana. 42 y mire, hermana Charito, que si no hubiera sido por Dios, uno se pone a ver, hermana Charito y hermana Miriam, el diablo nunca se enamora del estuche del ser humano. Una persona puede ser fea. Gracias a Dios ustedes y yo no somos feos. Pero la persona puede ser fea y al diablo no le importa el estuche. El diablo lo que busca es el alma de ese estuche. ¿Ven? Y por eso es que hay muchas personas que han caído siendo viejitos. Yo conocí un pastor que cayó a la edad como de 70 años. Perdone, de 70 años, ¿yo para qué fiestas al diablo? Viejo de 70 años se casó con una muchacha como de 25 años. Qué ridículo, qué vulgar. Y eso no duró más de 15 días del matrimonio. Entonces, hermanos, pero en los matrimonios duran, hermana Miriam y hermana Charito, es porque le tenemos temor a Dios. Amén. Así es. Porque cuando uno es asediado o la esposa es asediada, nosotros sabemos que hay mucho que perder, mucho que perder. Y que lo lindo que tenemos, este ministerio, este tesoro grande que tenemos en vaso de barro, que somos vaso de barro y el tesoro es el ministerio, la salvación, el evangelio. Se puede perder, hermana Miriam y hermana Charito, se puede perder en 10 minutos, se pueden perder 50 años. Y la vergüenza es terrible. ¿Cuántos caídos hemos visto que eran bendecidos, poderosos, eminencias espirituales, y ahora vienen a quedar en el polvo de la tierra, donde ni el mismo diablo los voltea a mirar? Sí, hay mucho que perder, hermana Miriam y hermana Charito, mucho que perder. Por eso es muy importante agarrarnos del manto de Dios y serle fiel a Dios, fiel a los hijos, fiel a la esposa, fiel al ministerio, fiel a la obra del movimiento misionero y fieles a uno mismo. Y eso es así, hermana. Así es, pastor. Continúen. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, pastor. Y antes de continuar con el último bloque, quiero dar algunas palabras de saludo. Nuestra hermana Rosa Liberato dice: saludos a los siervos del Señor. Yo vi los testimonios y anhelo tanto que mi vida también sea así. Dice familia Gómez, dice: Dios le bendiga, pastores y su familia. Damos gracias a Dios por el programa que es de mucha bendición para mi vida. Saludos para el pastor Luzardo desde Tijuana, México, pastor. Mary Kelis Cartielo, saludos a todos, dice al pastor Luzardo desde Colombia. Oración también por su salud porque está con la tensión y dice: me está bajando muchísimo. Nuestra hermana Rosario Montoya pide oración por mi hogar, mi esposo y mis 3 hijos jóvenes. Nuestra hermana Isabel Cusi Ramos dice: Dios le bendiga, amados pastores, y que Dios siga usando sus vidas. Nuestra hermana Luisa Fernanda Vélez dice: pastores, saludos de mi padre Luis Gonzaga para el pastor Luzardo desde España. Desde España. Luis Gonzaga era un hijo espiritual que yo tenía.
Gloria a Dios. Lo está mirando de ahora, pastor. Un abrazo a los Gonzaga. Sí. Luis Gonzaga Vélez. Gloria a Dios. Sí, sí. Nuestra hermana Laura Palacios dice, saludos a los siervos del Señor, que Dios siga usando sus vidas y para glorificar y dejar en alto el nombre de nuestro Dios. Así es, mi amada hermana Laura. Ese es nuestro deseo, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Queremos entrar, amados hermanos, en el cuarto bloque. Dice, yo quiero ser un pastor. Escuchamos al pastor Luzardo contar sobre esta experiencia cuando se convirtió. En Hechos 20, 19, el apóstol Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. En este caso, al pastor Luzardo sería desde el primer día que entré a México. Gloria a Dios. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. El día, pastor, que usted recibió a Cristo en su corazón, como nos contaba, aceptó la condición que le pusieron para que algún día llegara a ser un pastor. En ese momento no entendió lo que significaba esto, pero en esas 3 horas diarias que se paró para el Señor, aprendió a orar, a llorar en su presencia, a amar la obra del Señor, y poco a poco fue creciendo en usted un amor profundo, una llama ardiente que hasta el día de hoy sigue encendida. En cierta oportunidad, Dios puso en su corazón el amor hacia México, un país por el cual usted ha derramado muchas lágrimas. Dios lo llevó a trabajar allá durante 12 años y luego continuó la escuela de Dios en Colombia. Cuando creyó que su ministerio llegaría a su término en su país natal, Dios lo llevó nuevamente a México porque tiene un propósito marcado con su vida. ¿Puede, pastor, compartirnos todas estas experiencias? Sí, hermana Miriam, gracias, hermana Miriam, hermana Charito, hermano Daniel. 1978 voy yo al Instituto Bíblico Elim, ya les dije, mi esposa bien gordita, en la vil pobreza, me llevaron al Instituto Bíblico y en una de esas enseñanzas que estaba dando el pastor José Muñoz, yo recuerdo que el pastor José Muñoz le dijo a todos los estudiantes que estábamos ahí, yo quiero que en este momento ustedes piensen en un país del mundo y vamos a pasar aquí a la plataforma y vamos a orar por ese país. Yo no sabía absolutamente nada de México, más que a veces las películas que uno miraba. Así que yo pasé adelante y me pasé a la plataforma, me arrodillé y comencé a decirle, Señor, México. Señor, yo quiero ir a México, México. Y comencé a hablar solamente México, 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 México. Y a medida que yo oraba, yo comencé a llorar por el país azteca. Comencé a llorar por México, 1978. Tenía apenas unos 3 años de ministerio. Yo comencé a llorar por México. Y después de llorar y llorar por México, se quedó la cosa quieta, hermanos. Ahí se quedó más que la oración, se quedó quieto. Yo pastoreé 5 años en la ciudad de Líbano, Tolima. Cuando yo tenía 5 años de pastor, el Señor me habló y me envió para una de las ciudades más frías que tiene Colombia. Se llama Tunja, Boyacá, a escasamente 3 horas de Bogotá. Oscilan entre unos 10, 12 grados de temperatura. Allí el Señor me dijo, ve y levántame una obra en esta ciudad. Sin que nadie me conociera, ni yo conocer a nadie absolutamente. Yo tomé mi hijo que tenía 5 meses y medio de nacido y mi esposa y comenzamos a caminar por una calle principal de la ciudad de Tunja. Y cuando íbamos caminando llenos de frío, con hambre, cansados, con hambre, con frío, sin saber para dónde íbamos,
Solamente el Señor me había dicho que levantara una obra ahí. Le estoy hablando de aquel entonces, 78, 79 más o menos. Hermano, no habían en Colombia sino como unas 25 iglesias en Colombia. Así que yo comencé a caminar y de pronto entre la caminada vi en la ventana de una casa una carátula de un disco de los Voceros de Cristo. Cuando yo vi la carátula de los Voceros de Cristo, me dio mucha alegría, con frío, con hambre, cansado, con sueño. Mi esposa, mi bebé de 5 meses y medio, 5 meses y medio, yo golpeé en la puerta y cuando yo golpeo, me abre una señora y se oye un grito de atrás, bien adentro, y era una señora que gritó: déjelo entrar, ábrale la puerta y déjelo entrar. Cuando yo escuché eso, yo entré con frío, sin abrigo. Cuando yo entro, sale esta señora, estaba orando, esta hermanita estaba orando, y se queda mirando y me dice: pastor, Dios le bendiga. Yo estaba orando ahorita en las rodillas y oí una voz que me dijo: alguien va a tocar en la puerta, es mi siervo Luzardo, su esposa y su hijo. Ábrale la puerta, dele de comer, hospédelo, que él es mi siervo que viene a levantar la obra del movimiento en este lugar. Yo quedé, como decimos, como ya lo dije antiguamente, quedé frisado, más de lo frío que estaba. Me pasaron al comedor, me dieron de comida, me asignaron una pieza para mi niño, para mi esposa, para mí. Y el otro día se reunió esa familia, invitaron a otros y comenzamos a hacer culto ahí en ese lugar. Pero yo siempre he tenido algo, hermana Miriam y hermana Charito, hermano Daniel, que es que yo nunca me he movido. Tengo 46 años de pastor por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, no por mí, por la misericordia de Dios que nos ha sostenido y nos ha guardado hasta el día de hoy. Siempre me he movido de un lugar a otro hasta que Dios no me habla, porque si yo me muevo en la carne, o usted que me oye se mueve en la carne, usted va a fracasar y va a tener problemas de fracaso. Pero cuando Dios nos dirige, como dice la Biblia, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Ya, Él dice: me guiará por sendas, me guiará. Los de Cristo somos guiados por el Espíritu, no por la carne. Así que yo, estando de pastor ahí en Tunja, duré 5 años, duré 14 meses pastoreando una sola persona. 14 meses pastoreando una sola persona. Yo recuerdo que de los 14 meses, un día abrí el templo, y cuando yo abro el templo, solamente estaba mi esposa y 1 o 2 de mis hijos que ya estaban con nosotros, y entró una muchacha estando en pleno culto, se arrodilló, y en el momento de recoger ofrendas se levantó, se mandó la mano a la cartera, al bolso, y echó la ofrenda. Cuando yo veo la ofrenda, antes del mensaje, veo en aquel entonces, le estoy hablando de 1980 más o menos, en el 80, veo yo, hermanos, el sueldo mínimo mensual de una persona ahí en la canasta de la ofrenda. Cuando yo lo veo, yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? De ser un mundo de dinero en ese entonces. Yo me gocé, yo fui, pagué todo lo que tenía, hicimos mercado. Bueno, el otro día abro yo el templo y entra un señor con su esposa, una bebé. Están en culto. Al terminar el culto me dice: pastor Luzardo, yo soy el papá de la muchacha que vino anoche. Mi hija se arrodilló a orar y la quebrantó el Señor llorando, se levantó a dar la ofrenda y entre lágrimas y todo, no vio lo que dio y sacó el sueldo que le acababan de pagar, sacó todo el sueldo y lo echó ahí. Equivocadamente me dijo: mire, pastor, aquí le manda esta ofrendita y que por favor le mande lo de anoche.
Ay, Dios mío, hermano, yo dije, hermano, ¿de a dónde yo? Porque yo pagué ya todo. Y me dijo, bueno, pastor, tranquilo, déjelo ahí quieto. ¿Qué quiero decir yo con esto, hermanos? Que Dios tiene, para mí, para ellos fue una equivocación. Para Dios fue enviar cuervos para sostenernos a nosotros. Estando nosotros pastoreando esos 14 meses una sola persona, y evangelizábamos, ayunábamos, hacíamos cultos al aire libre, bueno, hacíamos campaña, pero Dios nos tuvo en esa escuela, en ese molde, en ese proceso, hermanos. Me tuvo 14 meses, a los 14 meses hicimos una campaña, Dios salvó y bueno, terminamos con una iglesia como de 50 personas. Cuando yo tenía ese grupo, Dios me habló de abrirme la puerta para ir a la República Mexicana. Habían pasado por lo menos unos 8 años, no, unos 10 años habían pasado más o menos de esa experiencia que tuve. Emigré a México solo, absolutamente solo. Se quedó mi esposa y mis 4 hijos. Me fui para México como 3 meses a abrir brecha, a levantar obra. Me acuerdo, mis hermanas, que el avión colombiano de Avianca llegaba 3 veces por semana a la Ciudad de México. Y yo iba 3 veces por semana a ver quiénes habían llegado, a ver si mi esposa había llegado. No teníamos teléfono, no teníamos a dónde comunicarnos. Así que yo iba a la aventura, al aeropuerto, a ver si mis hijos habían llegado. Duré como 1 mes y medio, 2 meses yendo martes, jueves y domingo por la noche. Y mis hijos no llegaban, ni mi esposa, como 3 meses por falta de dinero. Yo recuerdo mucho, hermanos, que un día le dije al hermano que me acompañaba, yo no voy a ir al aeropuerto hoy. Estoy cansado, no va a llegar mi esposa. Y yo recuerdo bastante que ese hermano me dijo a mí, Luzardo, venga. Yo recuerdo, entró René y lo toqué, entró ahí, por favor, ayúdenos. Córtelo. Aleluya. Ok, discúlpeme, hermano, entró una llamada y molestó el celular. Y yo recuerdo que ese día yo no iba a ir. Y yo recuerdo que el hermano me dijo, vamos, pastor, ¿qué tal que llegue su esposa? Y ya llevábamos como 2 horas esperando que saliera el último de marcar migración. Cuando yo ya me iba a regresar para la casa, me dije, voy a esperar hasta el último. ¿Y sabe quiénes eran los últimos? Mi esposa y mis 4 hijos. No traían un sol no traían para hacer una llamada. No sabían a dónde llegar ni a dónde llegar. En un monstruo de ciudad tan grande como es el Distrito Federal, que tiene aproximadamente 18 millones de habitantes. Llegó mi esposa, la locura más grande del siglo, y ahí comenzamos un trabajo, hermana Miriam, por 10 años. 10 años comenzamos a trabajar con la obra del Movimiento Misionero Mundial. El hermano Ortiz nos asignó presbíteros de la zona 1 y la zona 4 y ayudante del supervisor. Allí comenzamos a trabajar en el centro de la ciudad y en el periodo de 10 años se levantaron algunas 20 iglesias. La obra del movimiento se dio a conocer. Regresé un día a Colombia, a la iglesia del 12 de octubre de Bogotá, a renovar unos papeles y fui al culto de oración. El hermano Centeno me detectó en culto, me saludó, pero yo estaba atrás, hermanos, y el pastor Centeno dijo, vamos a orar por Colombia, que Colombia se está desangrando, hermanos, de la violencia. Y cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, yo ya soy mexicano, radicado en México, tengo una iglesia, tengo un trabajo, yo no pienso regresar a Colombia, esto no es conmigo. Así que yo me crucé de brazos y comencé a orar, pero cuando me crucé de brazos y comencé a orar, descendió el Espíritu Santo sobre mi vida y comencé a llorar y sentí que la baldosa del templo, el techo del templo, que es de cemento, sentí que descendía y se colocaba sobre mis espaldas. Y con esa carga tan profunda en mis espaldas, yo comencé a gritar y a llorar. Y Dios me hizo sentir que otra vez me iba a traer a Colombia. Así que yo regreso a México, después de arreglar mis papeles,
Y estando en México, teniendo el presbiterio, teniendo una iglesia bien linda, teniendo todo, una comodidad, tenía todo, mis hijos estudiando, disfrutaba de un buen trabajo. Un día el Señor me llamó el hermano Ortiz, Luis M. Ortiz, la hermana Rebeca, y me dijeron, Perdomo, a usted lo vamos a trasladar. Y yo le dije, ¿para dónde, hermano Ortiz? Pero antes de eso, hermana Miriam, el primer año, de los 10 años que duré yo allí, yo fui a celebrar el aniversario, el primer añito de estar en México, e invité a un hermano de Guatemala para que predicara. Un año tenía de estar en México. Y este hermano desde el púlpito me levantó la mano y me dijo, Pastor Luzardo, Dios lo va a llevar nuevamente a Colombia y uno de los mejores tiempos de su ministerio va a ser en Colombia. Entonces yo quedé frío, yo dije, pero apenas tengo un año, ni siquiera la maleta la he desocupado totalmente. Yo le dije a mi esposa, dejemos que el agua corra sola al molino. Transcurren 10 años, hermana Miriam y hermana Charito. A los 10 años el hermano Ortiz me dice, Perdomo, lo vamos a trasladar para Puerto Rico, o lo vamos a trasladar para Nueva York, o lo vamos a trasladar para Colombia. Como yo había escuchado una profecía que me habían dado hacía 9 años atrás, entonces yo le dije al hermano Ortiz, yo regreso a Colombia. Me dijo, no se habla más, regresa a Colombia a ponerse a orden del supervisor. Así que, hermana, yo le dije al Señor, ¿y ahora qué hago yo al llegar a Colombia? Colombia está minada de iglesias, ¿para dónde voy yo? Hablando con mi esposa, hablamos y dijimos, bueno, para donde nos mande el hermano Enrique Centeno, para allá nos vamos. Así que yo llegué a Bogotá, tenía un mes de estar en Bogotá, en la casa misionera. Me lleva el hermano Centeno a la oficina, me dice, Pastor Luzardo, yo quiero que usted se quede aquí en Bogotá, para que me ayude aquí en Bogotá. El presbítero que había acá entregó el presbiterio, pero a mí Bogotá nunca me había gustado por lo frío. Así que yo incliné mi cabeza, el hermano Enrique, humildemente, como dice el gran hombre de Dios, el hermano Centeno, se quedó mirando y me dijo, ¿y no le gustó, verdad? Yo le dije, hermano Centeno, la verdad no me gustó, Bogotá no me gusta. Me dijo, bueno, la otra opción era, hay un lugar donde el presbítero renunció y la gente se está yendo para otras iglesias y eso se está acabando. Entonces, pero allí tiene que ir a comenzar una iglesia. Se va con la familia, alquila un terreno y comienza a evangelizar, a comenzar una nueva iglesia. Cuando él me dijo eso, y yo sentí la presencia del Señor, y yo le dije, ¿para dónde? Me dijo, para Ibagué. Y cuando él me dijo así, yo sentí la presencia de Dios, que comencé a hablar en lengua en la oficina, y el Espíritu Santo me dijo, ahí yo lo quiero, en Ibagué. Hermana Miriam y hermana Charito, hermano Daniel, para no alargar mucho, van 23 años de pastor aquí en Ibagué. Hace casi 2 años, hermano, me llamó el hermano Soto y me asignó la supervisión nacional de la obra en México. Yo nunca pensé que iba a regresar a México, puesto que la oficialidad que había allí, por celos o por quién sabe qué cosa, cuando yo iba a México no me daban la oportunidad de visitar las iglesias. Entonces yo me dedicaba solamente a andar con mi esposa y a visitar solamente una iglesia de una hija que tenemos allí. Así que, hermanos, después de 23 años el Señor me habló nuevamente de trabajar en México, y hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, mi esposa, mi persona, estamos trabajando, sirviéndole a Dios en la supervisión nacional. Gloria a Dios. Amén. Señor cumple su propósito en la vida de aquellos que se ponen en sus manos. Realmente para Amén. Nosotros es un ejemplo, una inspiración, amados hermanos. Si tú quieres servir al Señor, si tú en tu corazón anhelas de repente el ministerio, el pastorado, pues hay que entender que debemos pasar la escuela de Dios. El pastor, desde sus inicios, él tuvo que pasar una escuela muy fuerte, como nos ha venido contando todo su testimonio, y él tuvo que aprender a depender de Dios a lo largo de su vida. Y qué lindo es el Señor, porque Dios no es deudor de nadie. Él lo que hace es capacitarnos en medio de las pruebas y en medio de las dificultades,
pero es allí donde vemos su gloria, donde realmente conocemos el poder de nuestro Dios. Y como aquella vez que el pastor Luzardo, hubo un pastor que le habló y le dijo, ahora, ¿quién te llamó? ¿Fui yo o fue Dios? Y él dijo, fue Dios. Entonces, pídele a él, pídele al Señor, que es el que te va a suplir, el que te va a prosperar. Y así es, mis amados hermanos, en la vida del creyente tenemos que aprender a pedirle a nuestro Dios en todo lo que nos haga falta. Y Él no es deudor de nadie, Él suple todas nuestras necesidades. Yo creo que el pastor puede decir, así como el salmista David, que en todo el transcurso de su vida no ha visto justo desamparado, amén, ni sirviente que mendigue pan. Gloria al Señor. Es. Amén, pastor. Realmente nos hemos gozado por estos bellos testimonios de pastor. Claro. Lo que pasa, hermanita Miriam, es que la gente le tiene miedo al ministerio porque tienen muchos hijos o porque tienen que pagar una renta y tratan de desconfiar. Pero hay un texto en la Biblia, hermana Miriam y hermana Charito, hermano Daniel, muy lindo, en el libro de Malaquías, que dice, ¿quién de vosotros hay en la tierra que alumbre las puertas, que alumbre el altar o que abra las puertas del altar de balde? ¿Quién de vosotros hay que cierre o alumbre las puertas del templo en balde? O sea, el que prende la luz y el que abre el templo ya recibe recompensa. ¿Cuánto más recompensa recibirá un presbítero si trabaja fuertemente en amor de ese pastorado que tiene? Un supervisor en amor a los oficiales, a los presbíteros y a la iglesia. ¿Cuánto más recibe de recompensa un pastor que trabaja por amor a la obra? Dios paga en abundancia. El texto que la hermana Miriam usaba en la versión moderna, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su familia que pida limosna, dice la versión moderna. Dios suple, Dios es mi proveedor. Pastores que me oyen, presbíteros que me escuchan, oficiales nacionales que me escuchan, compañeros supervisores que me oyen, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. ¿Sabe quién es Él? El dueño de la plata y el oro. Mía es la plata y mía es el oro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Servirle a Dios es lo más lindo que puede haber, porque Él dice que aún los deseos de nuestro corazón no los da. Así es, pastor. Gloria a Dios. Eso es verdad. Dios suple todo y aún nos concede lo que desea nuestro corazón. Qué bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición. Amado pastor, queremos dar unos saludos más antes de terminar. Ya estamos llegando al final. Amén, hermana Miriam. Amén, pastor. Nuestra hermana Rosa Claro dice, saludamos al pastor Luzardo desde Villa María del Triunfo y de oración por su familia. Nuestra hermana Isabel Reyes saluda, dice, desde el Callao. Dios lo siga usando, pastor, a su siervo para su gloria. Gloria al Señor. El hermano Walter Torres dice, pastor Luzardo, tiene que venir al Perú, dice, a la iglesia de Tablada Antigua le espera, dice. Pastor, mi familia, usted ha sido una bendición en mi hogar. Gloria a Dios. Nuestra hermana Esther Albornoz dice, saluda a todo el programa y dice, bendito sea nuestro Padre Celestial. Ana Isabel Vélez dice, bendiciones a mis amados hermanos y pastores desde España. Nuestro hermano Santo Gómez dice, Dios le bendiga, hermanos, saludos desde la República Dominicana. Gloria al Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por todos sus saludos, por todas sus palabras. Realmente para nosotros es de grande bendición. Nos gozamos que usted haya estado en esta tarde conectados a este programa, escuchando estas experiencias, que nuestro mayor deseo es que sirva de inspiración, de bendición en su vida, para que usted también cada día se meta a buscar con el Señor, se consagre más a Dios y tenga sus experiencias personales con el Señor.
Dios no se le acaban los recursos, Él tiene muchas experiencias guardadas para cada uno. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído halló son aquellas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y amado hermano, siga buscando al Señor, siga conectado con Dios para que usted pueda recibir grandes experiencias en su vida que marcarán su corazón para siempre. Amén. Y bueno, hermanos, quiero darles el saludo y agradecerles su sintonía. También agradecerle al pastor Luzardo por esta bendición que nos ha concedido de estar en este programa. Que Dios le bendiga grandemente, pastor. Saludos a su familia, saludos a toda la República, bueno, a todas las iglesias y pastores que Dios le ha permitido tener allá en la República de México, y también a todos nuestros hermanos en la iglesia que todavía, creo yo, sigue pastoreando en Colombia. Que Dios me lo bendiga grandemente, pastor, y conmigo será hasta el siguiente programa. Adelante, Charito. Amén. La gloria sea para el Señor. La verdad que sabemos que toda la audiencia en esta tarde se ha gozado, se ha edificado, escuchando estas hermosas experiencias. Amén. Y siempre que escuchamos, ¿no? Aquellos tiempos donde el pastor Luzardo nos compartía, donde había muchas lágrimas, oraciones, ayunos, vigilias. Amén. Eso hay que siempre tratar de mantenerlo, de cuidarlo, porque es la base, amén, fundamental de nuestra vida para seguir en este camino, para continuar adquiriendo experiencias en la presencia de Dios, buscando esas experiencias en la presencia de Dios, esas experiencias que nos marcan, esas experiencias que nos ayudan en los momentos difíciles. Amén, porque cuando sentimos a Dios en medio de nuestro clamor, en medio de nuestros ruegos y súplicas a Dios, eso nos fortalece, eso nos llena de fe, eso nos llena de fuerzas para seguir avanzando. Amén, y saber que no estamos sirviendo a un Dios muerto, sino a un Dios vivo y de poder. Amén. Que se manifiesta, que nos toca, que nos levanta y nos da la fortaleza y sobre todo nos responde. Gloria al nombre del Señor. Así que gracias damos a Dios, amén, por sus experiencias. Y quiero comunicarles que en nuestro próximo programa, amén, este es nuestro primer programa del día sábado, amén, y en nuestro próximo programa, el próximo sábado, estaremos contando con la participación del pastor Gabriel Lescano desde Suiza, amén. El pastor está a cargo, pastoreando la iglesia de Biel, amén, allá en Suiza, así que él estará compartiéndonos sus experiencias este sábado, amén, para que puedan ustedes sintonizar y gozarse escuchando también experiencias diferentes. Así que también te digo a ti, hermano y hermana, Dios tiene experiencias para ti, búscalo, amén, en la búsqueda de Dios están las experiencias para nosotros. Así que quiero agradecer también una vez más al pastor Luzardo, que pues por haber participado en el programa y habernos compartido sus experiencias, y quiero invitarlo con palabras de despedida y que nos haga la oración por las peticiones que nos han escrito. Son muchas que la verdad pedimos disculpas a los hermanos y hermanas que a veces el tiempo no nos permite poderlas anunciar, pero Dios conoce, amén, tus necesidades, tus luchas, y en esta hora el pastor también va a estar orando por todas ellas. Adelante, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias. En el próximo programa. Gracias, hermana. Gracias, hermana Charito. Muchas gracias, hermana Miriam. Muchas gracias. Usted, como siempre, bien amable. Muchas gracias. Gracias, pastor Daniel. Salúdeme de su presbiterio. Muchas gracias por haber tenido esa gentileza de haberme invitado. Para mí ha sido el honor poder estar en su tan prestigioso programa. Muchas gracias, hermanas. Y antes de orar por los enfermos y peticiones, mi saludo para los hermanos de España, para esa familia Gonzaga, Luis Gonzaga. Y recuerdos inolvidables, fue un colaborador que yo tuve, un hijo espiritual. En mis puros comienzos, en mi mero comienzo de pastorado, fue mi colaborador. Que Dios lo bendiga, esa familia linda allá en España. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos orando por las peticiones y por las necesidades,
por los enfermos, Dios mío. Estamos orando, Padre, por todas estas peticiones que han enviado nuestros hermanos. Aleluya, Padre. Ahora mismo, Padre, por favor, Padre lindo, te suplicamos que sea contestando nuestras peticiones. Mira cuántas peticiones están ahí, Señor, de hermanos que confían en la oración, que confían en ti, Padre, que a través de la oración reciben respuesta. Señor, mira cuántos enfermos, Dios mío. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, vete fuera. En el nombre de Jesús enviamos la palabra sanadora. Ahora mismo, Dios mío, desde aquí enviamos la palabra sanadora y decimos, Dios mío, que por la llaga de Jesucristo están sanos. En el nombre de Jesús, reciba la salud, reciba ahora mismo, recíbala en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, te doy gracias. Oro por mi hermana Charito, oro por mi hermana Miriam, por el hermano Daniel, oro por el programa, Señor. Sígalos bendiciendo y llevándolos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por ellos. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Que Dios le bendiga, hermana Miriam, hermana Charito, hermano Daniel. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga. Amén. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Dios le Amén. bendiga. Gracias. Amén.